Nos permite el Señor en esta mañana también de su gracia, de su dirección, para que el momento sea también provechoso para todos y cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Para ello, tu hermano les invita que leamos en el libro del Proverbios, en el capítulo 2. Vamos a leer el versículo 6 para la honra y la gloria de Jesucristo. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Sea esta porción de la Escritura leída para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, cada uno de ustedes tome su lugar y pues dediquemos este momentito, hermanos, a la meditación y a la recordación de la bendita palabra de nuestro Dios. En la bondad de nuestro Dios y en el amor que el Señor ha mostrado para toda la humanidad, ha hecho Dios una obra muy hermosa en todos los hombres. A diferencia, hermanos, de otras obras de su creación, como son los animales, los cuales, hermanos, no gozan de esta bendición que nosotros tenemos, como es el raciocinio, la inteligencia y el libre albedrío. Porque este último es un don de Dios, que Dios pone en el hombre. Hablamos del libre albedrío como una facultad para obrar según la voluntad propia, respetando Dios esa libertad que le dio al hombre, para que el hombre pudiera, hermanos, con responsabilidad, con toda conciencia, decidir en su vida cada acto que el hombre realiza. El libre albedrío, decíamos, es la facultad para obrar, para hacer según la voluntad propia. Es decir, que no es la, hermanos, presión o la coacción de los demás para que haga esto o aquello. Dios al hombre le dio la capacidad, no sé si me doy a entender con la iglesia, le dio la capacidad para que el hombre pudiera determinar con un previo, hermanos, análisis, con una, hermanos, previo discernimiento de las cosas, y que el hombre, hermanos, ponderara, hermanos, las situaciones a fin de que pudiera tomar una correcta determinación en los actos a realizar. Es la libertad de decisión para escoger las propias acciones. No es Dios el que impone, no es Dios el que somete, sino que Dios al hombre le da la capacidad. No sé si me explico con mis hermanos. ¿Le da qué cosa? Le da la capacidad, porque el hombre fue creado a imagen, dice la Escritura, de Dios. Y nos dice la palabra del Señor lo que hemos leído en esta bendita mañana: porque Jehová da la sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? Viene de Dios. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces el hombre, el ser humano por naturaleza, es un ser inteligente. Es un ser que tiene capacidad, que ha sido dotado de parte de Dios con estas cualidades y estas bendiciones. Decía nuestro himno que cantábamos en la consagración: por esa chispa, una chispa milagrosa de inteligencia que Él nos dio. ¿Para qué nos sirve esa chispa milagrosa? ¿Me ayuda la iglesia de Dios? ¿Para qué nos sirve esa chispa
milagrosa de inteligencia que nos da el Señor, para que el hombre, antes de hacer, antes de realizar alguna obra o de determinar en alguna situación, el hombre piense. Y en el pensar viene, hermanos, el análisis, viene, hermanos, el escudriñar, viene, hermanos, en poner sobre la balanza y considerar, perdóname la expresión, los pros y los contras. ¿Qué voy a determinar? ¿En qué me va a afectar? ¿En qué me puede perjudicar? ¿En qué me puede dañar? ¿Cuáles son las consecuencias que voy a llevar si yo opto por esta decisión o por esta otra? ¿A dónde me puede conducir? ¿Al éxito? ¿A la victoria? ¿A la prosperidad? Entonces es ahí donde el hombre, con esa chispa milagrosa de inteligencia que el Señor nos dio, el hombre se pone a pensar, analizando las situaciones que tiene frente a él. Pero no es Dios, tampoco es el que está a nuestro lado, el que tiene, hermanos, que someternos para que nosotros determinemos por uno u otro camino. Porque dice la Escritura que al hombre Dios le ha dado conocimiento e inteligencia, porque la sabiduría viene de Jehová. Crea entonces Dios al hombre a su imagen, a su semejanza, según nos dice la palabra del Señor, depositando en él conocimiento y cualidades a semejanza de sus perfecciones. Y entonces el hombre ya tiene la capacidad, el ser humano tiene ya, hermanos, dotado de esa facultad que Dios le da para determinar en sus actos, tiene entonces y goza de inteligencia, que es la capacidad para entender o comprender, para discernir, hermanos, y estar, hermanos, considerando cuáles son, decía tu hermano hace un momento, las consecuencias de una mala decisión. O también, hermanos, las bendiciones y lo que va a venir, hermanos, como un triunfo en una decisión bien tomada. El Señor le da la inteligencia, el Señor le da la sabiduría, que es el grado más alto de conocimiento, y le da el Señor al hombre el poder, le da el Señor al hombre la facultad para tomar la decisión, y es uno propio, es el hombre, es el ser humano, es la persona que con esa capacidad que Dios le da, puede entonces determinar. Todo esto que estamos mencionando, Dios lo ha hecho con un propósito, para que el hombre el día de mañana no culpe a Dios. Y es lo que hace, hermanos, el hombre actualmente, y todo, hermanos, lo malo que le acontece, es que Dios tiene la culpa, y es que Dios es el culpable, y es que Dios es esto, y es que Dios, y siempre, hermanos, buscando culpables, y cargando la culpa a quien no la tiene. Estamos viendo que Dios al hombre le dio esa capacidad. Así es que si el hombre toma un camino equivocado, si el hombre toma un camino errado, si el hombre toma una mala decisión, es porque, no sé si me doy a entender con mis hermanos, porque no estuvo, hermanos, o no analizó, o no consideró, o todo lo dejó, hermanos, sí me doy a entender con la iglesia. Entonces nos da el Señor esta capacidad para discernir entre el bien y el mal, para determinar entre lo que conviene y lo que no conviene. Dice el Espíritu de Dios en el libro de Job, capítulo 32,
versículo 8, para la honra y la gloria del Señor. Amén. Para la gloria del Señor. Otra vez dice la Escritura: ciertamente espíritu, ¿qué tiene el hombre? Ciertamente espíritu hay en el hombre. No está hablando, hermanos, de los cristianos, de los que somos miembros de la iglesia del Señor. Habla, hermanos, en términos generales, en todos los hombres. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Esa capacidad de la cual fuimos dotados todos y cada uno de nosotros por el hecho de ser seres humanos, hombres, mujeres, esta creación de Dios, le ha el Señor dotado de esta gracia, de esta inteligencia. Le ha dado el Señor esta bendición porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dotándolo, hermanos, de conocimiento y cualidades, decíamos, semejantes de sus perfecciones. Ciertamente, y no se equivoca, aquí está, hermanos, ratificando el Espíritu de Dios de lo que Dios al hombre le ha dado. Espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Pregunto a mis hermanos, ¿todo ser humano tiene capacidad para discernir? ¿Todo ser humano tiene capacidad para considerar lo bueno y lo malo? ¿Lo que conviene y no conviene? ¿Sí? Y esto, hermanos, lo enseña el Espíritu de Dios y lo dice, hermanos, no solamente a los miembros de la iglesia, a todo el mundo, para que el hombre el día de mañana no culpe a los demás, no culpe a Dios, no descargue, hermanos, esta responsabilidad que solamente nos compete a cada uno de nosotros en nuestros actos individualmente, llevar y cargar con esta responsabilidad. Hay un ejemplo, hermanos, que todos conocemos y me gustaría invitarles a leerlo en el libro del Génesis, en el capítulo 3, desde el versículo 1, para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La serpiente, dice la Escritura, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y ésta se acercó a la mujer. Pregunto a la iglesia, ¿y la mujer estaba dotada de esta capacidad de la cual estamos hablando? ¿Sí? Y le dice la serpiente con astucia, con esa, hermanos, sagacidad y maldad que caracteriza a Satanás, porque de ahí proviene, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esta fue la palabra que Dios le había dado al hombre y a la mujer. No, de todo árbol que está en el huerto podéis comer, solamente le dice Dios, del árbol que está en medio del huerto, de él no comerás, porque había una sentencia, había una palabra que Dios había dado al hombre y a la mujer. Sin embargo, ve, hermanos, cómo Satanás se acerca con astucia,
con maldad, con sagacidad, con esa, hermanos, intención maligna para hacerlos caer de la gracia de Dios. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. Allí, hermanos, la mujer le da esa apertura, hermanos, de plática, de diálogo a Satanás. Y le responde la mujer: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. No sabía Satanás, necesitaba una aclaración, necesitaba que le dijeran lo que realmente Dios les había dicho. No, él lo sabía, pero buscaba la manera astuta de meterse, de introducirse, para poder, hermanos, llegar al propósito que ya traía consigo. Y la mujer le responde: no, Dios nos ha dicho, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente se da media vuelta, se regresa. Ah, qué bueno que me aclaras. Yo tenía otro pensamiento, yo tenía otra idea, yo tenía otra información. No, estamos viendo la astucia y la maldad de Satanás. Sí me doy a entender con la iglesia. Y dice, hermanos, que después de que la mujer le hace esta aclaración, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ahí descubre entonces la verdadera intención que traía para hacerlos caer de la gracia de Dios. ¿A quién estaba poniendo por mentiroso? No me doy a entender con la iglesia. Otra vez, ¿a quién estaba poniendo como mentiroso Satanás? Le dice la mujer: no. Le dice a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios. La mujer le está aclarando: dijo Dios, esto es de Dios. No sé si me explico. Entonces Satanás le dice: no, no moriréis, sino que sabe Dios. ¿Qué estaba diciendo con esto? Que Dios te engañó. Él sabe que no vas a morir, sabe Dios. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fueron engañados, fueron sometidos, pobrecitos, no sabían, no tenían conocimiento, no tenían ellos ninguna prevención al respecto, y entonces llega Satanás y como es astuto, los lleva, los cautiva y los somete para que cometieran esta grave falta delante de Dios. No, no fue así. ¿Sí me estoy dando a entender con la iglesia? Ellos tenían ya el conocimiento de Dios. Ya ellos habían recibido la palabra de Dios. Y el Señor les había dicho, hermanos, cuáles eran las consecuencias. Mira, de todo árbol que está en el huerto puedes comer. Es tuyo. Participa, disfrútalo. Solamente del árbol que está en medio del huerto no comerás de él, porque el día que de él comieres. Ahí estaba ya la advertencia del Señor. Entonces
estamos viendo cómo nuestro Dios respeta la libertad que le da al hombre para que él mismo determine en sus actos. Ya deja Dios al hombre para que actúe con plena responsabilidad, para que el hombre actúe, hermanos, con plena conciencia de lo que hará. Y entonces ya no es culpa de Dios, ni es culpa de nadie más, sino es responsabilidad propia, individualmente hablando, es nuestra. No sé si me doy a entender con la iglesia. Porque Dios les muestra el camino del bien y del mal y les deja a su libre albedrío para que elijan lo que mejor les pareciere. ¿Qué te conviene? Dios te da una palabra, Dios te da mandamientos, Dios te da ordenanzas y te dice, participa, goza de todo esto, para eso lo pongo, para que tú lo disfrutes. Solamente de esto no podrás comer. Pero la decisión, ¿me doy a entender con la iglesia? La determinación de elegir, la determinación de hacer, de obrar, ya le corresponde individualmente a cada uno de nosotros. Aunque vemos la astucia de Satanás, la serpiente, hermanos, que nos narra la palabra del Señor, esa astucia consistió en cómo, hermanos, le mostró, le ilustró la propuesta pecaminosa a la mujer. Mira, el día que tú comas de él, no te creas lo que Dios te dijo, tus ojos se van a abrir, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Había, hermanos, anterior a esta, hermanos, plática, indudablemente, pues, una limpia conciencia en el hombre y en la mujer. Sin embargo, cuando ya entra esa maldad en el corazón, sí es cierto, tiene razón, olvidando lo que Dios había mandado. Y entonces las consecuencias fueron, hermanos, muy lamentables, muy tristes, que todos conocemos. ¿Sí me doy a entender con la iglesia? La mujer no fue obligada por Satanás para pecar, sino que por su propia, hermanos, concupiscencia y decisión, ella tomó esta determinación. Posteriormente vemos en la Escritura que el hombre quiso culpar a la mujer de su pecado, y lo cierto es que él fue el que decidió por cuenta propia participar de esto. Porque dice la Escritura, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esto quiere decir que voluntariamente el hombre lo hizo, así como también lo hizo la mujer. No fue ni culpa de Dios, culpa de nadie, fue su propia responsabilidad en su decisión. Por eso el Espíritu de Dios nos aconseja para que nosotros apliquemos correctamente el libre albedrío. Hemos sido enseñados por el apóstol de Dios, hemos sido instruidos por el Espíritu de Dios para que nosotros, previo, hermanos, a las determinaciones que vayamos a tomar, no sé si me doy a entender con la iglesia del Señor, previo a las determinaciones que nosotros vayamos a tomar, consideremos cuáles son las consecuencias que después de esta decisión que nosotros tomemos van a llegar a nuestra vida. En la parte, hermanos, espiritual, y en la parte, hermanos, de nuestra iglesia, en lo que corresponde a nuestra fe y a nuestro servicio a Dios, nos dice la palabra del Señor. Solamente como ejemplo, en la primera de Timoteo capítulo 2, verso 4, en el nombre del Señor Jesucristo. Para la honra y la gloria del Señor. Dios paga en su mano. Dice la Escritura, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el propósito de Dios, pero no es una imposición. Este es el proyecto de Dios. Esta es la intención de Dios.
Él quiere que todos los hombres, ¿sí está conmigo la iglesia? Otra vez, Él quiere que todos los hombres, ese es lo que Dios quiere. De tal manera amó Dios al mundo que envió, para que todo aquel que en Él no se pierda, mas tenga. Este es el deseo de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es lo que Dios quiere. Ayúdame a entender esto. Y todos los hombres, a todos los que se les ha predicado este evangelio, ¿lo han aceptado? ¿No? Pero nosotros, aquí estamos viendo nosotros ya en carne propia, discúlpame la expresión, cuando nosotros oímos el evangelio, cuando tú, hermano, escuchaste la predicación de esta preciosa y hermosa palabra, entonces Dios te dio esa libertad para que tú hicieras diferencia, analizaras, para que tú sometieras a ese, hermanos, análisis lo que se te estaba predicando, porque la predicación no es más que la propuesta, lo que el Señor quiere, lo que el Señor tiene para ti, pero el Señor no lo impone. El Señor no llega, hermanos, y lo somete, como vemos en la historia que hizo la iglesia, hermanos, romana, cómo impusieron, entre comillas, pongámosle, cómo impusieron la fe, cómo fue esa evangelización, sometiendo a las personas bajo esa, hermanos, no solamente la mentira, sino con azotes, con tortura, con derramamiento de sangre, con la misma muerte, para dar lección a los que no querían aceptar. Ayúdeme la iglesia, una predicación real del Evangelio de Cristo. No era evangelización. Esta era una imposición, atropellando con ello los derechos y las libertades que Dios al hombre le dio para decidir. No sé si me doy a entender. Entonces estamos viendo cómo Satanás siempre, hermanos, ha atropellado ya, vulnerado las libertades que Dios al hombre le ha dado. Nosotros al oír este evangelio, al escuchar esta predicación, empezamos a analizar, y en el análisis vino la comprensión. Dios abrió nuestro entendimiento, y cuando Dios abrió nuestro entendimiento, comprendimos el propósito de Dios en esa predicación, y nació en nosotros, y surgió en nuestro ser, en nuestro corazón, bajo nuestra propia voluntad, el servir a Dios. Porque yo no estoy aquí por la fuerza. Tuve la fortuna y la dicha de nacer en el seno de esta bendita iglesia, gracias a Dios. Pero no puedo decir estoy aquí porque mis padres me obligaron y me sometieron y me castigaron, y quieras o no tienes que estar ahí. Comprendí, entendí, y yo creo que tú, hermano, hermana en el Señor, que estamos en el mismo pensamiento y estamos razonando esta palabra, nos sentimos muy felices y disfrutamos nuestra fe, disfrutamos nuestra religiosidad, la vivimos con esa intensidad y damos glorias al Señor, resultado de nuestra comprensión. ¿Sí me doy a entender con la iglesia? Resultado de nuestra comprensión, reconocimos y entendimos que este es el único camino que nos lleva a la vida eterna. Comprendimos, gracias a Dios, y lo digo, hermanos, con grande alegría, y yo sé que tú también te unes a esta expresión de júbilo. Gracias a Dios, aquel 14 de diciembre del 2014,
No te impuso el siervo de Dios lo que él traía. No, cuando él dijo, ahora que mi tiempo ha llegado, puedo decir con libertad, Nazón Joaquín García, siervo del Dios Altísimo y apóstol de Jesucristo. ¿Y qué hubo en tu corazón? Una aceptación. ¿Es así o no, hermano? Hubo una aceptación. Tu corazón se abrió. Tu corazón, hermanos, tuvo esa, hermanos, apertura para que llegara a esa comprensión espiritual. Y ahora nosotros proclamamos, lo decimos abiertamente y con toda seguridad, porque hay convicción. Y de esta decisión y de esta determinación que nosotros tomamos, estoy hablando en la aceptación a la elección del apóstol de Dios, de esta determinación propia, voluntaria, libre, haciendo uso de este derecho y de esta facultad que Dios nos ha dado, con esa chispa milagrosa de inteligencia que Él nos dio. Entonces, de esa determinación, por lo menos yo lo digo de mi parte, yo no me arrepiento. Estoy muy feliz. ¿Y ustedes, hermano? ¿Te arrepientes de esa determinación? ¿Te arrepientes de haber tomado esta, hermanos, decisión en tu vida? No, al contrario, qué dichosos, qué felices, qué orgullosos nos sentimos bajo el amparo y bajo la dirección del santo apóstol de Dios, nuestro hermano Nazón Joaquín García. ¿Es cierto o no, hermano? Bendita sea la gracia de nuestro Dios. Es allí donde el hombre toma esa determinación. Una determinación, decía tu hermano, que no nos hace sentir arrepentimiento ni nos arrepentimos. ¿Cómo? Al contrario, nos sentimos felices, nos sentimos gozosos, nos sentimos seguros, nos sentimos orgullosos. Y sabemos, porque hay una convicción, hay una certeza, sabemos que vamos seguros, que nuestro rumbo es seguro hacia la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el hombre entiende y comprende el propósito de Dios cuando hace, hermanos, uso de esta bendición que Dios le da. Y nace en su propia voluntad servir a Dios, reconociendo su grandeza, reconociendo su poder, reconociendo su gloria. Hermano, esto es hacer uso del libre albedrío, donde sin presiones. Así es, en el caso nuestro, donde no hay presiones, donde no hay coacción alguna, el hombre decide voluntariamente, toma esta determinación. ¿Sí me explico? Los que tomaron una decisión equivocada, ¿dónde están? Están llevando las consecuencias. Mira qué bonita se ve la iglesia del Señor. Mira qué hermosos se ven los hermanos, los coros. Qué bonita se ve el pueblo de Dios. Qué hermosa se ve la comunión de la iglesia. Qué paz, qué alegría, qué seguridad, qué orgullo tiene el pueblo de Dios. Hermano, y lo estamos viendo, no son, hermanos, fantasías lo que se nos predica ni lo que se habla en este lugar. Tú lo puedes testificar desde donde estás, desde donde nosotros trabajamos, vivimos, donde quiera que lo estamos viendo, cómo Dios ha prosperado a la iglesia del Señor, cómo Dios ha bendecido al pueblo del Señor, porque se están cumpliendo estas promesas.
Pero los que tomaron una determinación equivocada, allí están lamentando un triste dolor, porque el juez divino con dedo de fuego, dice el canto, les ha negado esta grande bendición que a ti no te la ha negado, el Señor te la ha dado, hermanos, y en abundancia. El Señor te la ha dado, hermanos, con toda generosidad. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Entonces somos nosotros los que tomamos finalmente la determinación en base a una análisis, a una consideración, y estamos viendo lo que nos conviene, lo que nos sirve, lo que nos va a beneficiar. Decía tu hermano, esto lo vemos desde el punto de vista espiritual. Dice la palabra del Señor en Tito 2, versos 11 y 12, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia que se ha manifestado para salvación, allí está el propósito para lo cual Dios envió, hermanos, a su Hijo Jesucristo, para salvación a todos los hombres. Pero volvemos a repetir lo que dijimos hace un momento, no todos los que escucharon este evangelio han creído y lo han aceptado. Sin embargo, el Señor abre esa puerta de salvación para todos los hombres. Pero esa gracia no nos impone, no nos obliga, no nos somete, porque dice el verso 11, esa gracia nos enseña. ¿Qué hace la gracia de Dios? Nos enseña, nos instruye que renunciando a la impiedad, bueno, nos dice el Señor, aquí está el camino, aquí está la salvación, aquí está la puerta para que entres por ella, pero tienes que renunciar a la impiedad. ¿Me quieres servir? Tienes que renunciar a la maldad, a los deseos mundanos, y te va a enseñar esa gracia a vivir en este siglo, en esta vida sobria, justa y piadosamente. ¿Sí me doy a entender? Es una decisión propia. Así es que en la iglesia del Señor estamos enseñados por el apóstol de Dios. Somos libres, tenemos y gozamos, y se nos respeta en el pueblo de Dios esas libertades que son, hermanos, inherentes por el hecho de ser esa creación de Dios. Por el hecho de que Dios nos haya formado, ya vienen, hermanos, de una manera inherentes en la existencia del hombre. Y en la iglesia del Señor, para que no, hermanos, nos dejemos mover, ni nos dejemos, espero en Dios darme a entender con la iglesia, no nos dejemos mover, hermanos, de las palabras y de las intenciones del maligno. Es que son acarreaditos, y es que son como borreguitos, y es que son como animalitos. Ve nada más como Satanás, con su astucia, no solamente pretende engañarnos, sino también humillarnos, y jamás Dios lo ha hecho, tampoco su santo apóstol. Como que no me doy a entender con la iglesia. Se nos enseña, se nos instruye, y la decisión final. Estamos hablando en el aspecto espiritual, pero nosotros somos los miembros de la iglesia, somos parte de esta sociedad, vivimos en este mundo. Aunque dijo el Señor, aunque ellos están en el mundo, pero estamos aquí, no somos del mundo,
somos del Señor, pero vivimos, militamos, transitamos en esta vida y salimos a nuestro trabajo y desarrollamos nuestras actividades junto con la sociedad o en medio de la sociedad. Entonces nosotros no nos podemos mostrar indiferentes a lo que acontezca en nuestro entorno, porque finalmente nosotros somos parte también de esta sociedad. No sé si me explico con mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos viendo cómo el Señor entonces nos ha dado esa libertad. Estamos aquí, sí, por la gracia de Dios, porque Dios así lo tenía predestinado, porque Dios así lo tenía planeado, pero a nadie el Señor obligó, a nadie el Señor forzó, a nadie el Señor sometió. Yo le doy gracias a Dios, y yo creo que tú también, iglesia del Señor, de que Dios nos haya dado esa libertad de haber, hermanos, tomado esta determinación, esta decisión. Bendito sea el nombre del Señor. O a quien tomó el siervo de Dios y le dijo, me vas a seguir, y si no lo haces, viene contra ti esto y aquello y lo otro. A ninguno. Al contrario, lo hemos visto con cuánto amor el varón de Dios, aún por aquellos que decidieron, porque así fue, los que decidieron no seguirle, los que decidieron apartarse, los que decidieron rechazarle, los que tomaron esa determinación equivocada y errónea de darle la espalda al varón de Dios. Él sigue orando por ellos y les ha abierto la puerta. Pero la determinación final es de cada uno de nosotros. Entonces, nos dice el Espíritu de Dios en la primera de Timoteo capítulo 1, versículos 9 y 11, para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. A ver, permítame, dice la Escritura, a lo mejor tomé mal la cita, dice, quien nos llamó, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya al Cordero de Dios, para la gloria de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, dice la Escritura, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Bienaventurado el momento en el que hicimos uso, hermanos, de ese libre albedrío y decidimos voluntariamente echar mano a la vida eterna. ¿Sí? Nuestra decisión de pertenecer a la iglesia de Dios. Claro, Dios nos tenía en su plan. Pero ¿a quién se somete para que baje las aguas del bautismo? Y esta es la voluntad de Dios. Ahora nosotros gozamos de esta dicha tan hermosa, de esta gracia, y tomamos esta determinación, haciendo uso de nuestro libre albedrío, motivados por la esperanza de inmortalidad que ofrece el Evangelio de Jesucristo, este Evangelio que es predicado por el apóstol del Señor. Y ahí entonces nosotros tenemos esta grande y hermosa bendición
de nuestro Dios. Hoy entonces el Señor nos permite no solamente disfrutarlo, sino proclamarlo, sino manifestarlo, decirlo a los que estamos aquí y comentarlo entre nosotros, que es hermosa la heredad que nos ha tocado, y decirlo al mundo, y esta bendición que Dios me ha dado, que Dios me ofreció, que Dios me propuso, llegó el momento en el que yo mismo, en el que yo, por voluntad propia, bajo mi propio albedrío, bajo mi propia responsabilidad, decidí seguir el camino del Señor. A ver, hermanos, comprendemos entonces que estamos en la única iglesia de Cristo. Otra vez mi pregunta, ¿comprendemos que esta es la única opción para salvación del alma? ¿Es la única opción para la felicidad del hombre? No me contesta la iglesia, a lo mejor no estamos seguros. A ver, la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, ¿es la única opción para salvación de nuestra alma? Bendito sea el nombre del Señor. No es una de las opciones, no es una de las propuestas, no, porque hay muchas, dice la Escritura, muchas son las concubinas, solamente una es. Bendita sea la gracia del Señor. De eso ahora estamos seguros, pero ayúdenme, ¿por qué estamos seguros de esto? ¿Por qué estamos seguros? ¿Por qué vivimos muy tranquilos? ¿Por qué estamos muy confiados y militando en esta iglesia con toda la seguridad? Pues, hermanos, claro, es la obra de Dios, pero es que nosotros también lo hemos comprendido. ¿Y cómo llegamos a esta comprensión? La comprensión fue algo, hermanos, tan rápido que pasó en nuestra conocimiento. No es como una obra de magia, no. Es porque hubo un análisis, es porque nosotros escudriñamos, y cuando ya llegamos a esa comprensión dijimos, esta es la iglesia del Señor. Este es el pueblo de Dios. Él es apóstol de Jesucristo. Este es el camino a la salvación. Aquí está la vida eterna para mi alma, en base a una comprensión. Y esa comprensión me llevó a tomar una determinación de vida. Determinación que no nos avergüenza. Determinación que no, hermanos, hace sentir arrepentimiento. Al contrario, decimos con grande alegría, creo que he tomado la mejor decisión de mi vida. ¿Es así o no, hermanos? Hemos tomado la mejor decisión en nuestra vida. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Asimismo, decía tu hermano, tenemos una grande responsabilidad que no podemos nosotros eludir, que no podemos mostrarnos nosotros indiferentes a ello, porque nosotros pertenecemos a esta sociedad. Somos parte de esta ciudad. Somos parte, hermanos, somos habitantes de este estado y de este país, y también tenemos la libertad. ¿Sí me doy a entender con la iglesia? Tenemos la libertad para decidir. Parece que no me explico con mis hermanos. Tenemos la libertad, hermanos, para decidir, porque el hecho de que seamos miembros de la iglesia del Señor no nos quita el derecho de ser ciudadanos mexicanos. Hablando como personas, individualmente, no estoy hablando de la institución, sino estoy hablando como miembros. Soy un ciudadano más, tengo mis derechos,
Tengo mis libertades que la misma Constitución me otorga para que yo las haga efectivas y que no vayamos a lamentar el día de mañana. Mira qué hermoso se ve el pueblo de Dios, qué paz. El 14 de agosto, qué bonito, hermanos, con cuánta alegría y tranquilidad la iglesia del Señor desarrolla, hermanos, su fiesta máxima, la Santa Cena, y aquí, hermanos, nos vemos y convergen, hermanos, todos nuestros hermanos de muchas partes del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Qué libertad nos da también nuestra Constitución como mexicanos. Pero hay que analizar. Esta es la enseñanza que nos ha dado el varón de Dios. Hay que analizar, hay que escudriñar, hay que sentarnos a entender y a valorar qué es lo que se nos propone. Ya no hablo, hermanos, en cuestiones doctrinales o en cuestiones de fe, sino en lo que quienes pretenden llegar, hermanos, a un lugar, hermanos, para gobernar, nos están, hermanos, proponiendo. Somos nosotros los que vamos, no sé si me doy a entender con la iglesia. A ver, somos nosotros los que vamos a decidir. Como que no me explico. Otra vez, somos nosotros los que vamos a determinar bajo, ayúdenme, hermanos, nuestro libre, ¿qué cosa? Así nos enseña la doctrina del Señor. Así nos enseña la palabra de un siervo de Dios. Esta es una enseñanza que Él nos ha dado, que nosotros hagamos uso, ejerzamos ese derecho que tenemos y no permitamos que sean otros los que tomen la decisión y que el día de mañana posiblemente vayamos a lamentar lo que hoy pudimos haber defendido bajo esa libertad que nos da el Señor. ¿Me explico con la iglesia? Digo porque cuando ya, hermanos, el enemigo, estamos viendo con cuánta astucia, con cuánta maldad empieza, hermanos, a querer, hermanos, minar y entrar en el corazón de los... No, hermano, es que una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo material. Entonces, en la iglesia que solamente se nos hable de lo espiritual, hermano, hoy gozamos de esta libertad gracias a lo que, sí, a Dios, y gracias a lo que Dios ha permitido que nuestras autoridades y nuestras leyes nos garanticen para el ejercicio de nuestra fe. Pero habrá otras propuestas que es necesario que consideremos. Es necesario que con responsabilidad nosotros actuemos. Por eso el consejo viene a tiempo, para que nosotros, cuando llegue el momento, nosotros salgamos con toda libertad. Y nos dijo el varón de Dios, no teman, háganlo, ejérzanlo. Es el derecho que a ustedes por ley les corresponde. No sé si me doy a entender. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En una carta que envió el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel Joaquín, en enero del año 2011, hablaba el varón de Dios a los hermanos de Honduras y decía estas palabras: el primero que nos dio ese sentido de libertad fue Dios, dejando al hombre en libre albedrío para elegir entre el bien y el mal, no sin antes manifestarle las consecuencias funestas que le traería
escoger lo segundo. Es necesario entonces que nosotros ejerzamos este derecho que nos corresponde. No estamos pidiendo, hermanos, a ver si se nos permite, porque como somos miembros de la iglesia del Señor, y a lo mejor esto no es bueno, ni es, a lo mejor vamos a cometer algún atropello a la ley. No, es un derecho que ya tenemos. Me doy a entender con la iglesia, pero bajo un estricto principio de respeto. Y el respeto, hermanos, que yo creo que nosotros entendemos perfectamente, desde luego, a nuestras autoridades, a nuestros símbolos patrios, a todas nuestras leyes que, hermanos, nos rigen en nuestro país. Pero no vamos nosotros a hacernos a un lado cuando tengamos nosotros que ejercerlo, porque es importante que el pueblo de Dios siga, hermanos, pues considerando, hermanos, la bendición que el Señor nos ha dado, sigamos nosotros disfrutando de esta bendición. Dijo el varón de Dios un día ahí en la puerta de la casa apostólica, dijo el siervo de Dios estas palabras: si llega el momento en el que tengamos que ser probados, porque va a llegar, dijo, y que Dios permita, no estamos aferrados a otra situación, lo que Dios permita que venga, lo que Dios quiera que venga, nosotros siempre lo vamos a aceptar, nosotros siempre lo vamos a recibir con alegría, porque viene de parte de Dios. Pero mientras el Señor nos permita y nos dé la libertad de que nosotros podamos decidir, lo vamos a hacer con la ayuda del Señor. Sí me doy a entender con la iglesia, que no permitamos que entren, hermanos, esos pensamientos que vengan, hermanos, a dividirnos entre nosotros, o que vengan a querernos, hermanos, someter, o que vengan a querernos, hermanos, cautivar, y de una forma, hermanos, fanática, nosotros nos apartemos de este principio que nos habla el Espíritu de Dios. Nos permita Dios entonces que con esa libertad, que con esa, hermanos, libre albedrío, con esa facultad, pero habiendo razonado, habiendo escudriñado, habiendo analizado qué es lo que mejor a nosotros nos conviene como pueblo de Dios. El enemigo, hermanos, busca la manera de hacernos tropezar de una y de otra manera para hacernos, hermanos, caer en sus garras y en sus trampas. Pero Dios ha de ayudar a la iglesia, ha de ayudar al pueblo del Señor para salir adelante en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios bendiga la recordación de su santa palabra. Se van a llevar a cabo algunas actividades en la iglesia del Señor, pero permita Dios que este consejo que nos da el Espíritu de Dios en esta mañana lo consideremos, lo tomemos en cuenta en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes, hermanos, de terminar o de concluir, tu hermano quiere agradecer infinitamente al Santo Apóstol de Dios. Que Dios bendiga su santa y su bendita palabra. Primeramente, el deseo de su hermano es que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga morando en el corazón de la iglesia.